Estás en la primera cristiana de Puerto Rico, 104.1, 104.3, adoración y avivamiento redentor a esta hora de la mañana con Jesús Manuel Torres. Qué privilegio poder recibirles y poder estar unidos a través de todas nuestras plataformas digitales. Déjenme acomodarme por acá porque hoy lo que les traigo en esta hora es caviar, señores. Habíamos prometido que vamos a estar conversando, vamos a continuar en breve con todo lo que tenemos para ustedes, pero este segmento yo sé que lo van a disfrutar tanto como yo. Y es que septiembre es el mes de la Biblia. Y por supuesto, hablar de Biblia es hablar de transformación. Hablar de Biblia es hablar de cambios, es hablar de la gracia de Dios. Es un libro histórico, pero también es un libro de revelación divina, de poder saber cómo manejarnos y conocernos a nosotros mismos. Pero yo no soy una autoridad en eso, sino que cuando se habla de Biblia y hablamos de gente que ha hecho la diferencia, tenemos que hablar de un puertorriqueño que Dios ha usado para establecer historia. Tiene en sus manos la bendición de poder ser el editor y creador de una de las Biblias de mayor venta en la historia, a nivel de español y en otros idiomas también. Y hablo del doctor Luis Ángel Díaz Pavón, que hoy me acompaña. Doctor, qué privilegio el tenerlo con nosotros hoy. Gloria a Dios. Mi alegría. Siempre es un gran gozo compartir con usted y obviamente estar en Redentor es estar en casa. Yo lo sé que ama a nuestra audiencia y por eso en septiembre, mes de la Biblia, pues no podía dejar de molestarlo y de traerlo para que pudiéramos conversar. Yo sé que hay preguntas y el público puede hacer sus preguntas también a través de las redes sociales, porque ahora estamos en todas partes, ¿verdad? Transmitiendo en vivo. Ahora, quisiera comenzar con una pregunta, doctor Luis Ángel Díaz Pavón, que me imagino que todo el mundo cuando habla de la Biblia la tiene. De hecho, usted ha ido a programas seculares a hablar sobre esto, donde lo han increpado bastante fuerte sobre la autoridad de la Biblia y todo esto. ¿La Biblia sigue siendo relevante hoy, en nuestros tiempos, en nuestros días? Sí. A mí me parece, cuando formulan esa pregunta, que la base de la pregunta regularmente es el hecho de que la Biblia sea un libro antiguo. Correcto. Pero es sorprendente, hermano, que la misma gente que cuestiona la Biblia por ser un libro viejo, utilizan documentos muy antiguos y se jactan diciendo sabiduría del Himalaya, sabiduría Sí. De los entonces, ancestros, de los ancestros. Sí, los ancestros y Sí. los monjes de no sé dónde escribieron. Qué curioso, ellos pueden encontrar sabiduría en aquello, pero entonces en la Biblia no. Me parece que el gran conflicto que tienen con la Biblia es que el Dios de la Biblia es un Dios personal y es un Dios que se mete en nuestras vidas. No hay nada, Jesús Manuel, más, yo no sé si usar la palabra entremetido, pero la quiero utilizar de manera positiva. No hay nada más entremetido que el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios se entremete en nuestros pensamientos, se entremete en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Pero a la gente le encanta esa idea de un Dios lejano, distante, si se quiere, poderoso, impersonal, y que yo puedo ser lo que yo quiera, porque eso es un Dios sin plan, eso es un Dios sin proyecto. El Dios de la Biblia es un Dios con un plan definido. El Dios de la Biblia es un Dios con intenciones, que tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Entonces, la Biblia es vieja, sí, la Biblia es vieja, pero no arcaica. Dios es correcto. viejo, pero no es arcaico. Dios no se pone viejo. Dios ha sido desde siempre, Dios es eterno, Él es Dios, nunca comenzó a ser, nunca dejará de ser. Su palabra igualmente, su palabra está identificada con Él. ¿Cuán pertinente es la Biblia? Pues pastor, la Biblia es más pertinente que el periódico. El periódico se pone viejo de un día para otro, la Biblia no. La Biblia sí habla de ayer y habla de hoy y habla del futuro. La Biblia tiene implicaciones para nosotros en el presente. Es tan pertinente
como el manual de uso cuando usted compra una computadora nueva, y debe leer al respecto, debe saber cómo la monta, la arma y la Que utiliza, de hecho hay una particularidad. Una de las cosas es que los manuales de los aparatos electrónicos se hacen más relevantes al paso del tiempo. ¿verdad? Sí, Porque sin duda. ahora usted puede tener un iPhone de estos nuevos y de repente tiene un problema, pues es actual, ¿no? Y puede hablar con alguien y decirle, oye, tu iPhone te está pasando por esto, etcétera, etcétera. Pero si tienes un teléfono de los que antes estaban en los carros, que eran unas maletas gigantes, y de repente te lo llevan para arreglarlo, ¿a dónde tú vas? El inventor ya no está. Los que lo usan ya no están porque no está, pero La sí está empresa el, ya no da servicio, ya no da servicio a la empresa, pero sí está el manual. Entonces, la gente pagaría lo que no tuviera por tener ese manual. Y en ese caso, esa es la Biblia para el ser humano. pues yo debo insistir en que sí, que en efecto, eso es la Biblia. La Biblia es el manual del matrimonio. ¿Ha visto cómo la gente dice que los niños no nacen con un manual debajo del brazo? Yo digo, bueno, no traen el manual debajo del brazo porque el manual Dios nos lo envió primero. Antes de que Sí, el niño llegara, nos llegó el manual. ese está bueno. Allí está el manual para criar a nuestros hijos, el manual para tener un matrimonio feliz, el manual para ser un empresario de éxito, el manual para ser un juez justo, un abogado correcto, Un íntegro, buen eh, pastor. un buen pastor, un pastor con un modelo pastoral extraordinario que se llama Jesús. Así es que la Biblia no es solo un manual de religión. Es más, sabe que posiblemente es lo menos que es. Ve, usted no puede ir a la Biblia para averiguar cuánto debe durar el culto o cuán largo debe ser el sermón. No, eso no es buen ejemplo, porque puede encontrarse el caso del hombre que se cayó por la ventana cuando Pablo se tardó mucho en predicar. En caso de que usted vaya a predicar tan largo, asegúrese de tener la fe de Pablo para resucitarlo, porque si no tenemos un problema. Pero allí está, desde eso hasta encontrar un concierto en la inauguración del templo, danzas, bailes, hasta Arte. Ujú, Jesucristo terminando la enseñanza y dice, y cantaron el himno y se fueron. Un himno, ujú, ujú. un himno. Y lo cantaron después del sermón. Ah, Así es que no es la Biblia un manual de culto, no es la Biblia un manual de religión, pero es mucho más que eso, es de vida, Ujú. es un manual de consulta. A mí me gusta decir que la Biblia es un manual de consulta. Usted está deprimido, va a la Biblia, consulta a Dios acerca de su depresión. Usted se está divorciando, va a la Biblia. Usted tiene un embarazo no deseado, inesperado, y quiere saber qué hacer, va a la Biblia. Las escrituras responden de forma pertinente a cada necesidad que tenemos en el día de hoy. Y la gente dice cosas como, pero el hombre del siglo XXI, el hombre moderno, no se parece a aquel que recibió la Biblia hace 2000 o 3000 años. Eso no es verdad. Se siguen enamorando, seguimos haciendo los hijos de la misma manera, seguimos naciendo y muriéndonos de la misma forma, amamos, odiamos, tenemos rencores. El hombre no ha cambiado gran cosa desde que se escribió la Biblia hasta el día de hoy. Lo que nos rodea cambia. Lo que nos rodea, ahora tenemos autos en lugar de ir en camello, Ujú, correcto. ahora somos capaces de volar en un avión, en lugar de ir caminando o Sí. en una carreta o en un barco. Pero aparte de eso, las cosas más Ahora, importantes de nuestras vidas no son esas. le pregunto, doctor, vamos entonces a movernos a algo más que ocupa a los que ya tienen el conocimiento de la Biblia. ¿Cómo es esto de la inspiración de la Biblia? O sea, hay teorías y hay escuelas que plantean la Biblia es, por ejemplo, una conversación que tuve con una persona muy cercana una vez que es muy reacio a escuchar la Biblia o a que le prediquen, y realmente lo que decía en ese momento es, mira, ¿sabes qué? No me hables de la Biblia porque la Biblia es un libro como cualquier otro, porque ese libro está escrito por hombres.
¿verdad? Y eso pasa mucho cuando la gente habla con sus familiares que no conocen al Señor o no han tenido esta relación con la palabra de Dios. ¿Qué le Sí, diría? sí. Exponerse a la Biblia, exponerse a las Sagradas Escrituras tiene un impacto en nuestras vidas. El compromiso del Espíritu Santo con la palabra, el compromiso del Espíritu Santo con el libro, con las Escrituras, va a provocar cambios que ningún libro puede provocar en la vida de un hombre. Sin embargo, no hay una manera y no hay un argumento, ni hay una explicación que convenza al mundo entero de que la Biblia es la palabra de Dios o que la Biblia es inspirada. La realidad es que nosotros tenemos que aceptar la Biblia como aceptamos a Jesús por la fe y aceptamos a Dios pues por la fe y aceptamos lo que dice la palabra de Dios por la fe. Pero los que lo han hecho, su experiencia testifica. Yo puedo hablar de los milagros y alguien dice, no creo en milagros. Y yo digo, bueno, yo creo en milagros. Traigo a alguien que dice, mira, este señor tenía cáncer, oramos por él y se sanó. Entonces la otra persona va a decir, ¿cómo yo sé que tenía cáncer? Bueno, porque aquí están las placas. ¿Cómo yo sé que esas placas son de él? Bueno, el médico lo testigua. ¿Cómo yo sé que ustedes no compraron al médico? Exactamente, exactamente. No Entonces, termina, no termina. no, eso no termina nunca porque el que no quiere creer no va a creer. Hay gente que decidió irse al infierno. Hay gente que decidió por lo malo. La Biblia dice que hay gente que amaron más las tinieblas que la luz. Ellos amaron las tinieblas. Esa gente no son convencibles porque no quieren ser convencidos. Sin embargo, cuando uno habla sobre la Biblia y dice que la Biblia se escribe en un periodo de 15 siglos y que es escrita por más de 40 autores, que se escribe en varios continentes, que trata una variedad de temas impresionante, más que cualquier otro libro, y que esos autores que no se conocieron, no se vieron, que representan distintas culturas, distintos idiomas, distintos estilos de vida, no se contradijeron. Que la Biblia tiene un hilo de revelación que comienza en Génesis y termina en el Apocalipsis, y que cuando uno la lee de forma simple, no tiene que ser teólogo, se puede leer de manera sencilla, lo va viendo y uno va creciendo con esa lectura y con ese entendimiento. Uno llega a entender que ese es el libro de Dios. Yes. No ha habido un libro que haya sido más perseguido. No hay un libro que haya sido proscrito en más países que la Biblia. La Biblia ha sido proscrito, lo queman, intentan destruirlo, pero eso de que la palabra de Dios es permanente, es para siempre, no pasa, protege las escrituras. De hecho, hay lugares como Corea del Norte que la Biblia se encuentra en la sección de pornografía de las bibliotecas. O sea, qué barbaridad. No sabía eso yo. Sí, se encuentra en la sección de pornografía de libros que están censurados, proscritos. Sí, censurados, correcto. Sí. Sin embargo, usted llega a Corea. El otro día estaba yo escuchando un hermano que andaba dando testimonio de cómo la iglesia del Señor en Corea va creciendo, no disminuye. Hay más cristianos hoy antes de que ese dictador naciera. Wow. Así que no han detenido el avance de esa palabra. No pueden detener el avance de la palabra porque no es un libro cualquiera, es el libro de Dios. Entonces, no es que el libro subsiste por buen libro, ese libro subsiste porque hay una persona que lo hace subsistir. Jesús Manuel, el cristianismo es Cristo. Eso. El cristianismo no es una religión, el cristianismo no es una doctrina, el cristianismo no es una filosofía, el cristianismo es Cristo. O se conoce a Cristo y se tiene una relación con él, o no se conoce. La Biblia es palabra de Dios. Como libro lo pudiesen destruir, pero como palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y lo queman por aquí y aparecen
10 Biblias por allá y el Señor se encarga de que ese libro permanezca porque cambia vidas, transforma Sí, vidas. señor. Todo el que se expone a la palabra de Dios, esa palabra le hace bien. Doctor, una pregunta de las que mucho se hace cuando hablamos de la Biblia. Y estamos hablando con el doctor Luis Ángel Díaz Pavón, que es el editor de la Biblia del Pescador y también la edición de liderazgo de la Biblia del Pescador, que ya están disponibles y que ha roto récords de ventas en el mundo entero. Así que lo felicito por eso, doctor, por ese gran trabajo de poder ser el único puertorriqueño, ¿verdad?, que ha tenido esa dedicación y poder hacer esta Biblia que, de hecho, yo la tengo en mi vehículo. Va conmigo en mi vehículo donde quiera que yo voy y es la Biblia que uso para predicar la mayoría de las veces. Y es algo muy especial, primero porque conozco a su editor, conozco la clase de hombre de Dios que es y, bueno, en algún momento de mi vida, ojalá yo me pueda parecer un poco a él. Y eso me recuerda que tengo mucho trabajo para hacer. Muchas gracias. Doctor, una de las preguntas que siempre nos hacen es esta. Cuando la Biblia tiene estos libros del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y surgen y las personas comienzan a estudiar la Biblia, de momento se topan con un tema de los libros apócrifos. Y entonces dicen, oye, pero espérate, entonces hay otros libros que yo no sabía que estaban y que no están en la Biblia evangélica. Y entonces comenzamos a decir, esta es la Biblia evangélica, esta es la Biblia católica, esta es la Biblia testigo de Jehová, esta es la Biblia de tal, esta es la Biblia de tal. Y la gente empieza a confundirse y dice, pero no se supone que Dios habló solo una vez. ¿Le faltan libros a la Biblia, doctor? Los libros deuterocanónicos, que son los libros que se incluyen en la Biblia, la Biblia del catolicismo, debemos aclarar que para los católicos esos libros no son inspirados como el resto de la Biblia. Esos libros están incluidos allí como libros deuterocanónicos. Ellos entienden que tienen información válida y tienen información válida para nosotros también. Los libros de la Biblia no son los únicos buenos libros que existen en la historia de la humanidad. Usted escribe un libro, algún hermano, algún pastor, algún religioso escribe un buen libro y eso es un libro válido para tenerlo en pues, nuestra biblioteca y utilizarlo. No hay nada malo al respecto. Los hombres de la historia, los hombres que Dios utilizó para escribir la Biblia, es muy probable que escribieran alguno de ellos otros libros, pudieron haber escrito sobre otras cosas y de pronto hoy se puede descubrir un libro que lo escribió el apóstol Pablo. ¿Ese libro debe ser incluido en las Sagradas Escrituras? No, no, porque las cartas de Pablo están allí no porque las escribió Pablo, sino porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Así las de Pedro, así las de Juan, así los 4 evangelios. Están allí no por el autor terrenal, sino por el autor espiritual, porque Dios los inspiró. Hay otros libros, pueden ser buenísimos, pero el pueblo de Israel en determinado momento o la iglesia primitiva en determinado momento no los consideró apropiados, no los consideró inspirados. ¿Qué criterio utilizaron? Pues lo que ellos conocían, lo que habían oído, lo que habían recibido directamente de los apóstoles. Ellos hicieron esa tarea. ¿Qué ha hecho la iglesia? Aceptar esa tarea que se realizó en determinado momento y decir, mira, los que oyeron, los que estuvieron, los que trabajaron esto de cerca, los discípulos de los discípulos de los discípulos, esos que llamamos los padres de la iglesia, ellos emitieron una opinión y finalmente se llegó a un consenso. Quebrar ese consenso es alto riesgo y es peligroso. Yo prefiero respetar el canon de la iglesia y decir, esos libros que están allí son los que vamos a aceptar. Y los demás, bueno, léalos como libro de referencia, léalos como ayudas paralelas. No tiene que declararlos cosa diabólica. Hay libros diabólicos.
hay cosas que no deben Sí. ser ni siquiera tocadas. Pero Sí. hablando de buenos libros, que alguien pudiese decir, mira, aquí hay un libro que escribió Esteban, el muchachito aquel, o aquí hay algo que escribió Tomás. Si es bueno, si el contenido es válido, si es útil, léalo. No, Claro. no hay ningún problema en leerlo. Si contradice el resto de las escrituras, bótelo, échelo, tírelo a la basura. Ninguna cosa que contradiga las escrituras debemos aceptarla. Yo trabajé en este proyecto de la Biblia. Soy autor de las notas y editor del proyecto, editor general. Mañana escribo un libro, no debe ser incluido en la Biblia. Ujú, No ujú. debe Wow. adicionársele, no debe ser considerado canónico. No importa cuánto usted me ame o si quiere me respete, nada que yo escriba, nada que yo predique tiene la autoridad de la Biblia. El apóstol Pedro utiliza una frase que a mí me parece tan apropiada cuando hablamos de estos temas. Él dijo que la Biblia, las escrituras son la palabra profética más segura. La Correcto. palabra profética más segura. Eso establece que hay otras palabras proféticas, pero la más segura son las escrituras. Nosotros debemos, no sé si en el argot pueblerino, jugarnos la vida por la Biblia Claro. en su texto original. Allí decimos, Dios habló y punto. Y eso es lo que aceptamos. Cualquier otro libro decimos es bueno, pero tiene que colocarse en la mesa del juicio. Cuando la Biblia habla sobre las profecías, por ejemplo, dice que uno profetiza y los demás juzguen. Los maduros, otros profetas, los hermanos crecidos deben juzgar esa profecía. Pero cuando leemos la Biblia no la juzgamos y no la Ujú. debemos juzgar porque es la palabra de Dios y la aceptamos. La palabra, la Biblia, las escrituras las aceptamos. Las profecías las juzgamos. Si son buenas, las aceptamos en la medida en que edifican, bendicen, exhortan, nos ayudan y las utilizamos, pero nunca ocupa el mismo lugar de la Biblia porque la Biblia es inspirada por Dios. Excelente, señores. El doctor Luis Ángel Díaz Pavón con nosotros, hablando de septiembre, vez de la Biblia. Y yo creo que lamentablemente el tiempo se nos termina. Tendremos que invitar otra vez al doctor, no para septiembre del año que viene, sino próximamente. Usted puede dejarle los comentarios al doctor acá y sus preguntas para poder continuar con este tema. Yo creo que cuando vemos los estudios de Barna Group y de otras organizaciones que son del analfabetismo bíblico, que ese es otro tema, ¿verdad? Que podemos tocar en otra entrevista, es preocupante, y más que preocupante debería ser un norte de cada líder, de cada cristiano, poder relacionarse, entender y buscar la palabra de Dios, no solamente como fuente de inspiración o como un manual de frases mágicas o frases inspiradoras para tener un día mejor, sino como ese espejo que nos ayuda a reflejarnos en dónde estamos en nuestros procesos de santificación, Amén. en dónde Amén. estamos para yo parecerme a esa imagen del varón perfecto que es Sí. Cristo Jesús. Yo creo que en eso la Biblia nos ayuda mucho. Doctor, sus palabras finales para nuestra audiencia, ¿cómo la gente pudiera estudiar con la Biblia del pescador y los materiales que tiene en ella? Yo creo que vale decir en un momento como esto que la iglesia es madura en la medida en que se relaciona con la Biblia de forma correcta. La madurez de una iglesia cristiana, la madurez de un creyente, está directamente relacionada con la experiencia de esa persona con las escrituras. El trabajo que nosotros hemos hecho en la Biblia del pescador consiste en un gran índice temático dividido la Biblia del pescador en 6 secciones. La Biblia del pescador edición liderazgo tiene 7 y esa séptima se llama liderazgo. Pues contiene apologética, la defensa de la verdad ante las falsas sectas, contiene consejería, contiene evangelismo, Ujú. contiene doctrina cristiana, etcétera. La idea es guiarnos hacia dónde está aquello que necesito saber acerca de Dios. Y ese índice temático
nos permite ver la Biblia así como un manual de consulta y decir, tengo este problema. Bueno, lo busco en el índice temático en orden alfabético. Aborto, pues busca aborto. Viudez, busca viudez. Luto, busca bajo la L, luto. Y en orden alfabético usted encuentra el tema que le preocupa, la pregunta que lleva en el corazón. Allí en ese índice alfabético le da un versículo. Usted busca ese versículo y ese versículo va a estar sombreado. Y en la parte inferior, comentarios acerca de ese versículo. Si no le gustan los comentarios, tírelos. No le haga caso, pero lea el texto bíblico. Y donde está allí el comentario, le da un segundo texto, un tercer texto. Y con 3, 4 versículos intentamos responder la mayoría de las preguntas que la gente tiene. La edición nueva que salió ahora el año pasado, la edición Liderazgo, tiene 14 artículos de profundidad sobre el tema de liderazgo. Además, le añadimos la introducción a cada uno de los 66 libros de la Biblia. Excelente. Una introducción que nos dice quién lo escribió, por qué lo escribió, bajo qué circunstancias, cuáles son los temas principales que trata, cuál fue la realidad socioeconómica, cultural que rodeó el momento en que se escribía ese libro en particular. Además tiene una sección que dice cómo es presentado Cristo en este libro. O sea, cómo es Cristo presentado en Génesis, en Éxodo, en Números, en Levítico, en Deuteronomio, a través de la Biblia. Cristo es presentado en cada libro de la Biblia. Y allí le damos una clave para ver a Cristo en ese libro. Como si eso fuera poco, se ampliaron las otras. Una sección como mar adentro, se le añadieron decenas de palabras nuevas que nos ayudan a entender las escrituras de forma mejor, sobre todo cuando se usan terminología cultica o teológica que no la conozco, no la domino del todo. Allí me ayuda a entenderlo. Tremendo. Todo eso está disponible en la Biblia del Pescador. Maravilloso. Pastor, gracias por acompañarnos. Qué privilegio tenerle y gracias por hablar con nosotros de este tema que tanto nos apasiona. Puede seguir también al doctor en las redes sociales como Luis Ángel Díaz Pavón y ahí conectarse con él y también buscar Biblia del Pescador en Amazon y en todos los portales web. Gracias, doctor. Un abrazo para usted, que siempre es un privilegio tenerlo con nosotros. Gracias, bendiciones. Bueno, muchas bendiciones. Nadie se vaya. Vengo con más en la Primera Cristiana 104.1, 104.3 Redentor. Déjenos su comentario que queremos seguir esta conversación porque la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es para todos.